santos. Amén y amén. Váyase al libro de Nehemías. Comenzamos con el capítulo 1. Vamos a leer un poquito, pero vamos a ir al mismo tiempo que leemos, vamos a ir tratando de descubrir algunas cosas. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. 2. Que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. ¿Qué situación más difícil? Sus parientes, sus amigos, sus hermanos, y todos estaban realmente en una situación muy complicada. Habían sido llevados al cautiverio. Un grupo de ellos fueron llevados al cautiverio a Babilonia, y otros habían quedado con toda la ciudad asolada, los muros derribados y las puertas de la ciudad quemadas. Qué gran mal había sobre la ciudad. No estamos en la misma condición, pero en este momento nosotros de alguna manera estamos sufriendo depresión por la muerte de un ser querido, por la enfermedad de otro, por la situación económica apremiante, porque no nos podemos ni siquiera abrazar, nos mantenemos lejos. Hemos aprendido de los coreanos y de los japoneses a escanearnos solamente. Entonces nos encontramos en una situación bastante similar en su estado, donde nos conduce a la depresión, porque eso era lo que pasaba. Él recibió esa tremenda noticia y entra como en un estado o sea, él sabía cuál era la situación, pero cuando vienen y se lo dicen a uno más encima, como que le remueven todas las emociones, y él se sintió así, de esa manera. Y dice: están en gran mal. O sea, él, por la gracia de Dios, no estaba en un puesto de total importancia en cuanto a posición, pero era el copero principal o su hombre de confianza del rey. Imagínese usted, una persona que había sido llevada de cautiverio se encontraba siendo el copero principal del rey de Babilonia. Y él se encontraba más bien como una situación reconfortante, como muchas veces nosotros. Es decir, vemos cantidad de parientes que están sin trabajo, cantidad de amigos, cantidad de hermanos en Cristo que están sin trabajo, y nos agobiamos y nos preocupamos porque decimos: ¿cómo van a sustentarse? ¿De qué van a vivir? Y cuando hay situaciones de esa situación, es decir, de esa condición, es que puede dársenos una visión, puede venirse cuando las puertas están tiradas, cuando las murallas están derribadas. Hay algo que comienza a latir en el corazón y nosotros comenzamos a visionar algo, a encontrar el sentido de nuestra vida. Porque a veces estamos muy pasivos y como si no nos importara, nos afligimos pero no accionamos. Él recibe es decir, cuando estamos en aflicción es cuando recibimos la visión. Es ahí cuando se nos abre un poco el entendimiento y dice: y yo puedo hacer eso. Y cuando uno agarra eso y dice: yo puedo hacer eso,
Uno puede impulsar, puede motivar, puede orar y puede mover gente a llevarlo a la visión. Y no espere que baje un ángel del cielo para decirse, tú eres el elegido. No, de repente usted en el corazón va a comenzar a sentir algo. No espere que el pastor o otras personas lo hagan por usted. Consúltelo y háblelo con el pastor, pero es a usted el que tiene la visión. Y cuando usted tiene esa visión es porque Dios le comisionó, le dio algo para que usted comience a través de eso a movilizarse con la cobertura y la dirección de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Continúe. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Siga, hasta el 9, amor. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste también a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque fueran dispersos, esta dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, él, como un buen intercesor, como una persona que había recibido, una persona que tenía claro el panorama, todo esto nos viene por causa de que nos hemos corrompido, de que hemos pecado, y no es solamente mi pecado, sino los pecados de mi pueblo, los pecados de todos se suman y viene este apretón. Ahora él dice, sí Señor, estoy consciente, hemos pecado y te pido perdón por eso. Esa es la oración intercesora, no es solamente mirar la culpa y el pecado como todos tenemos y decir, estos pecaron, por eso viene eso. No, así como sale el sol para buenos y malos, así como la lluvia viene para buenos y malos, así también el juicio viene para todos. Y aquí es donde nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, para que no sean consumidos y lleguen a conocerlo, Él se postra y pide perdón por todo el pueblo, por Él y por su familia, porque habían pecado. Pero también Él le recuerda a Dios que hay una palabra que aunque hubiesen pecado y ellos hubiesen sido dispersados por todo el planeta, hasta los confines de la tierra, de allá los va a traer y los va a bendecir, porque hay una palabra, hay una promesa. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros siempre presente, que Dios tiene misericordia de nosotros. Y esto recuerden siempre, la oración siempre va de la mano de la acción, porque el hombre no se quedó pasivo. El hombre recibe el impacto suficiente como para meterlo en depresión, como para sentir una tremenda decepción de Dios o del liderazgo o de lo que sea, pero él no se dejó meter en ese punto, sino más bien al contrario, oró reconociendo y comenzó a hacer acciones, porque luego vamos a ver, él hizo planes de acción, no se quedó sentado y no se quedó lamentándose. ¿Están de acuerdo? A la oración les va de la mano de la acción, ¿sí? Ahí comienza a hacer planes, y estos planes son los que mueven a otros, motivan a otros, porque cuando hay planes concretos, cuando hay algo así, entonces
se moviliza porque la gente lo que le falta es visión, pero cuando hay con claridad una visión, las cosas comienzan a cambiar. Seguimos. El 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Eso forma parte de lo de arriba. Siga. Te ruego, Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora pues éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Siga. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído. Ya, el otro. 12. Me levanté perdón, 1:12. Hasta el 11. Ya 2:1. Dos, 1 y 2. Acá lo tenemos. A comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia y me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? ¿No me parece que estés enfermo? Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey preguntó: bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y él está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la visión? Era reconstruir la ciudad. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera y cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el rey accedió a la petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida al encargado del bosque del rey con instrucciones para suministrar madera. La necesitaré para vigas, para las puertas de la fortaleza del templo y para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió esta petición porque la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Fíjense ustedes lo interesante del asunto. Después de haber orado, el hombre no se fue directamente a mostrarle su condición, su situación, sino él se postró delante de Dios. Cuando usted tiene el favor de Dios, porque aquí vamos a asemejar, ¿no? Porque dice que él estaba con el favor de Dios y era un hombre, era un rey que no era creyente, que no compartía con la corriente doctrinaria de los judíos, pero sin embargo, al verlo a su sirviente acongojado, preocupado, él le extiende el favor. Cuando uno tiene el favor de Dios, hasta el favor de los impíos uno lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense
que Elías, estando en el desierto sin comer, ¿quién fue que le traía para comer carne? Los cuervos. Dice que los cuervos venían y le traían tortas de carne y le daban a Elías. Y cuando uno tiene el favor de Dios, se encamina todo para que uno pueda ser bendecido. Ahí nosotros tenemos, pues entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hizo este varón: postrarse, rendirse delante de Dios, confesar su pecado. No es solamente tener fe, también implica un esfuerzo especial y adicional a lo que nosotros estamos, porque muchos tenemos fe, pero estamos sentados en los bancos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nos demanda cierto sacrificio. Entonces, dentro de un liderazgo efectivo, lo que Dios hace precisamente es que esas personas se destaquen por su esfuerzo, por el sacrificio adicional que tienen, y es por eso que son reconocidos por las demás personas. El que se esfuerza, sí o sí, es reconocido en una forma natural como liderazgo, como en el caso de este señor. No es solamente tener buena visión y perspectiva, sino es ponerle esfuerzo y sacrificio a lo que estamos haciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, siga por favor. Porque el hombre, yo voy a leer 4 del 9 al 16 al 17, el 4. Si tiene alguien por ahí, Nehemías capítulo 4, versos 9 al 16. ¿Nadie lo tiene? Allá. ¿Qué dice? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Siga. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Pero antes de eso, perdón, algo que se me pasó fue esto. Y es lo siguiente: cuando llega Nehemías a la ciudad, cuando viaja Nehemías a la ciudad, ahora estuve leyendo completo y estuve haciendo una síntesis, entonces se me escapó el versículo, pero sí tengo la anotación. Él agarró y hizo lo siguiente: no llegó a decir, bueno, jóvenes, vamos a trabajar, vamos a hacer esta situación. Dice que en la noche, mientras todos dormían, él con un grupito seleccionado de personas recorrió por las afueras de la ciudad e hizo un reconocimiento de la ciudad. Fue mirando dónde estaban los daños, dónde estaba lo que estaba más destruido, y fue tomando fotografías, como escaneando el lugar para ver cómo iba a distribuir la gente y cómo iba a enfrentar la situación. Eso fue lo que hizo este varón. Y inmediatamente hace lo siguiente: pone manos a la obra. Y no solamente se pone manos a la obra, sino motiva a la gente para no desanimarse y trabajar, porque habían enemigos que no les permitían otra vez volver al mismo lugar y poder reconstruir la ciudad. Entonces lo que él agarra, y no solamente tiene que luchar contra la adversidad, sino también motivar a la gente a trabajar. Y es ese tipo de gente que nosotros. ¿Usted cree que una persona que está activa va a tener oportunidad de caer en depresión? La depresión siempre lo trata de arrastrar a uno a quedar inútil, a estar encerrado, a mirar solamente su desgracia, a
a mirar las cosas con otra perspectiva, con perspectiva de derrota, sin opción a seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le dicen, yo lo sé porque yo lo he pasado, lo he vivido? ¿Qué le pasa cuando uno le dice, en una ocasión me dijeron, tiene cáncer? ¿Y qué es lo que uno piensa? ¡Wow! Me voy a morir. La viuda está joven y bonita. ¿Cuya irá a ser? No sé. ¿Qué piensa uno? Uno piensa en la muerte, uno piensa inmediatamente le vienen los pensamientos, se le agolpan a uno en la cabeza ciertos pensamientos. Cuando usted le dice está enfermo, no sabemos qué tiene un tumor, tiene un quiste, tiene un mioma, tiene algo, se le derrumba todo, se le caen las defensas, se entra en un estado de derrota, comienza la depresión aquel, porque no es solamente, y todavía más encima uno no tiene trabajo. Yo he estado en situaciones bastante difíciles y sé lo que el enemigo inmediatamente lo ataca. En otra ocasión el médico me dijo, yo no sé qué hace usted aquí, con el estado en que usted está, sentado puede morirse. Pero mi esposa fue más rápida que yo, porque yo a lo que quise reaccionar, ya mi esposa agarró y le dijo, en el nombre de Jesús no se va a morir, le dijo. Porque ella no quiere, porque ella dice que le va a pasar lo de las loritas, si yo me muero, ella se muere también, dice. ¿No ves que las loritas que no tienen compañeros se mueren rapidito, no? Entonces yo agarro y le digo, discúlpeme doctor, yo tengo bastante fe y dentro de 6 meses voy a mostrar lo que Dios es capaz de hacer por mí y voy a venir a hacerme análisis a mostrárselo de que Dios me va a sanar. O sea, inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo dejo albergar pensamientos de derrota, me van a comenzar a consumir, me van a bajar las defensas y me van a meter en depresión. Entonces uno no tiene que dejarse meter en depresión. Este hombre era activo. Y yo más bien cuando el médico me dijo eso dije, bueno, si Dios quiere que yo muera, pues que voy a morir haciendo la obra. Y me fui y me metí por allá, por Abapó. No les confesé nada a ustedes, pero varios de ustedes estuvieron conmigo haciendo campaña por Abapó. También me fui por allá, por Palmar Virgüez, por Palmar del Oratorio, por Cabeza, me fui para Oruro, me metí para la norte de Potosí, me fui a Pando y comencé a predicar por todos lados. Y después de 6 meses me saqué los análisis, porque no fue solo el análisis que le mostré al médico, para confirmar fui a que me hagan otros análisis. Y lo mismo, en otro laboratorio, lo mismo. Pero cuando vuelvo no tenía nada que ver un análisis con el otro. Pero ¿cuál fue el asunto? No le di tregua a la enfermedad ni a los pensamientos para tirarme por tierra, más bien me levanté, me esforcé y trabajé. ¿Me está entendiendo? No se deje. Sé que hoy necesitamos oración, pero también, como dije, a través la oración lleva de la mano la acción. ¿Y cuáles son las acciones? Las acciones que hizo este hombre. Este hombre oró, hizo un plan, diseñó un plan y puso en acción, escaneó todo el lugar, vio la situación y luego puso a trabajar a la gente y los comenzaba a motivar. Y dice la palabra del Señor, usted busque 4:20 de Nehemías. Bueno, esto ya es la repercusión de lo que él los comenzaba a motivar. Pero dice que Tobías y Sanbalat se le hacían la burla de tal manera que decía, ¿y quiénes son estos pobres y débiles judíos? Lo que están construyendo, hasta una zorra lo puede destruir. Y se le levantan en oposición, o sea, viene la oposición. Viene la oposición. Pero él
no desmaya. ¿Tiene usted un buscador? Busque esta palabra, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Yo noté los puntos y me olvidé de anotar el versículo. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Está en el libro de Nehemías, no me recuerdo si es 5:20, 4:20, no es 4:20. ¿Ah? 2:20. Pues si ustedes miran un poquito anterior, pero ahí vamos a mirar. En sus celulares van a encontrar cómo agarra y ellos comienzan y los confrontan. Tobías y Sanbalat y el árabe los agarran y los confrontan ahí, los tratan de desanimar. Pero Nehemías agarró y le dijo así: el Dios de los cielos, Él nos preparará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando te ataquen los pensamientos, porque los pensamientos te golpean fuerte, entonces agárrese ese texto bíblico: el Dios del cielo me va a prosperar. Agárrese Isaías 53, 5, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y busque textos bíblicos que le apoyen para que usted pueda salir de ese estado mental, porque siempre va a haber oposición. Si es el tema de economía, uno siente que realmente no tiene esperanza, pero no, Señor, dame una visión, dame claridad para que yo pueda salir adelante. En tiempos de crisis hay mucha gente que se hace rica. ¿Por qué no puede ser usted también la persona que a través de una visión clara, que el Señor les dé iniciativa para poder desarrollarse? Es más, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pues, y si tenemos la mente de Cristo, Él nos va a ayudar para que tengamos la visión con claridad y hagamos cosas que antes no eran posibles hacer. Yo mismo me estoy reinventando. Tengo que aprender más acerca de lo que es el manejo de las redes. Lo estoy haciendo. Estoy escribiendo. En mis tiempos libres estoy escribiendo. Pronto ustedes van a tener noticias. Les voy a pedir que me apoyen si le van a dar like lo que yo publique. Se va a llamar El Limpiador de Diamantes. Ustedes son los diamantes. Lo único que yo voy a hacer va a ser para que queden limpios. Y esto era un sueño. No sé si, bueno, a varios no les he contado, pero cuando yo era niño, metido por allá por el Timnis, pues mi papá fue de subcontratista de una empresa petrolera y era tiempo de vacaciones y, bueno, nosotros no estábamos en clase todavía, mi hermano y yo, éramos dos todavía. Y mi padre quería que mi madre le organice todo lo que era la parte del manejo a un personal grande que tenía a su cargo. Entonces, en una avioneta vamos y nos sumergimos por allá, por esos montes. De ahí de San Borja volamos a San Francisco y de San Francisco nos metieron allá a la montaña. Vieran ustedes el lindo que era todo eso. Lidiar contra los mosquitos, marihuises y tábanos y de todo. Y no solo eso, sino las fieras por hasta jucumari. ¿Conocen el jucumari ustedes? El oso de anteojos, búsquenlo en la internet, tenemos nosotros harto. Y era todo un quehacer. Allí fue donde mi hermano se enfermó de fiebre altísima, hasta que salimos. Imagínense, mi madre tomándome de la mano petacuda de mi otro hermano que ya venía corriendo por el monte para poder salir hasta encontrar, a salir a una estancia para que venga una avioneta y nos lleve, digamos, ¿no? Toda esa historia así interesante, pero allá en la montaña fue por primera vez, agarra y ¡pum!, se me abre el cielo y comienzo a ver como una especie de visión. Y en esa visión
yo me miraba pequeñito, cómo iba creciendo al pasar el tiempo y cómo los espinos me arañaban y con la camisa toda rasgada llegué allá a la cumbre de la montaña. Y en esa montaña, ahí en la cumbre, estaba repleta de diamantes. Y ya así joven, un poco cano como ahora, como estoy ahora, yo veía que agarraba los diamantes, los soplaba y los tiraba y caían en el valle donde estaban los otros que estaban empañados, que estaban sucias, y eso comenzaba a iluminarse y yo no lo podía entender y esa visión constantemente me aparecía cada que yo tenía problemas y mi corazón quería torcerse e inclinarse mal, me aparecía esa visión. Cuando ya me convertí, cuando conocí al Señor recién, el Señor me aclaró la cosa, porque decía, Señor, hay cosas que no las entiendo, porque aparte de la visión, me aparecía el Señor en las nubes y me decía, deja todo, sígueme. Y me hablaba un montón de cosas que yo no las entendía, le decía, yo no te puedo entender. No interesa, un día lo vas a entender, lo entenderás después, deja todo y sígueme. Y cuando por fin lo llego a conocer, ya el Señor me reveló y me mostró y los diamantes son ustedes. Y muchas personas que el Señor ha tocado a través de mi vida, que ahora son pastores, que ahora son líderes, o que son gente de empresa exitosa. Ese era mi destino, esa era la visión que el Señor puso en mi corazón. Y para eso a veces se necesita sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? En el mejor momento de mi vida, cuando estaba ganando más dinero, Él agarró y me dijo, no estás cumpliendo tu propósito, anda y renuncia. Y yo tuve que renunciar y comenzar 0. Gracias al Señor, la iglesia en su tiempo fue generosa y me dio una asignación. Y con eso hemos venido trabajando, pero cumpliendo la visión de limpiar diamantes. Pero yo no quiero que ustedes se queden sucios, mugrosos o con cosas pegadas. Yo quiero que sean limpios. Por eso agarro y le digo ahora que veamos a Nehemías, cuál es la visión que Dios ha puesto en su vida, qué es lo que quiere, qué va a despertar, el juego que va a despertar en su vida va a ser tremendo. La visión no termina aquí, la visión es con una iglesia grande que puede ayudar a cambiar la ciudad como un agente de transformación, de cambio, y ustedes son las personas que lo van a hacer en las distintas áreas, porque Dios usa a cada persona, la usa de acuerdo a lo que le da. Los que ya estamos mayores, no nos desanimemos, sigamos adelante, sigamos orando por los más jóvenes. Y los más jóvenes cobren ánimo. Él los motivaba para que cobren ánimo. Y ahí le dice, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. No importa cuál sea la situación en que usted esté. Él le va a prosperar. Él lo va a llevar adelante. No importa si la muralla se cayó, si hay que reconstruirlo. No importa. Él se va a hacer cargo de eso. Y finalmente, más allá, más adelante, lo vemos a Nehemías, porque ya estaba reconstruida la ciudad, pero algo no estaba pasando, no estaba funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Señor lo lleva a entender algo. Había gente de entre los judíos que se estaba aprovechando de la necesidad de los otros y le estaba prestando dinero a muy altos intereses para que puedan comer y puedan sobrevivir en el tiempo de crisis en que estaban viviendo. Se estaban aprovechando. Y Él agarra y los confronta con su pecado. Les habla acerca de la palabra, los confronta con la usura que estaban haciendo. Y no son tus hermanos, ¿por qué estás viviendo de esta manera? O sea, digamos, porque no podemos. Hay de hartos bolivianos de esos que han aparecido ahora, ¿no? Bueno, pero Él los confrontó con su pecado.
¿Y qué hace? Los lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no solamente es la reconstrucción física de la ciudad, no solamente es la reconstrucción de lo externo, Él lo estaba llevando a la reconstrucción de algo interno, porque para que haya un avivamiento tiene que haber una reconstrucción interna también. Uno tiene que sacar lo que hay, si es amargura, si es dolor, si es tristeza, si es egoísmo, lo que sea, tiene que salir de ahí y de ahí recién vamos a tener un avivamiento. ¿Está dispuesto a hacerlo? No me diga sí. Pregúntese a usted mismo. Cierre sus ojos. No se vaya a dormir porque hay varios que están queriendo dormirse. Quiere decir que estuvo buena la prédica. Cierre sus ojos y pregúntese, ¿estoy yo en la condición de reconstruir los muros internos de mi persona? Y si está, diga sí, porque no lo haga por complacerme a mí, sino usted necesita y tiene que mirar el estado de su corazón. Tiene que escanear el estado de su corazón, como lo vimos. Y en función a eso, vamos, reinvéntese. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y los que están enfermos o esperando resultados, también yo estoy seguro que el Dios de los cielos va a prosperar, lo va a bendecir. ¿Y qué vamos a hacer? Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, dice ahí, ¿no? ¿Así dice? Fíjese. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y dice seguido. Y eso le dice al enemigo, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho ni memoria. Y dígale al enemigo, porque tú no tienes parte, no tienes ni derecho, porque yo soy un hijo de Dios, el Dios de los cielos. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Cómo va a vencer la depresión? Agárrelo a Nehemías y comienza a apuntar. ¿Qué hizo Nehemías? Lloró de ver la situación de su pueblo, el estado en que estaba. Oró, ayunó, buscó del Señor, desarrolló un plan para agarrar y encontrar la gracia y el favor del Rey. Nosotros busquemos la gracia y el favor del Rey. Y recuerde esto, cuando usted tiene el favor de Dios, hasta las puertas que estaban cerradas se le van a abrir. Amén.